Muy bien, hermanos. Comenzamos con Marcos, capítulo 15. Vamos a ubicarnos en el versículo 33. Hoy vamos a interrumpir la serie expositiva de Primera de Timoteo. Hoy tenemos un día muy especial, celebramos la Cena del Señor. Estamos también, como bien se dijo antes, en una época del año, en una fecha muy particular. Toda la cristiandad, por decirlo de alguna manera, se ve movilizada en estas épocas donde se celebra la Pascua. Así que la intención no es hablar de la Pascua, pero sí vamos a hablar de lo que Marcos relata que ocurrió allí ese día, 2000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo estaba colgando de una cruz. Así que yo les voy a invitar a que ustedes me acompañen. Vamos a leer desde el versículo 33. Marcos 15:33 dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hasta ahí el texto de la palabra de Dios. Este es un relato impactante que nosotros encontramos en el Evangelio según San Marcos, como el resto de los otros relatos que hay en Mateo, en Lucas y en Juan. Los últimos capítulos de este Evangelio, de este libro de Marcos, abordan todo lo que sucede en las últimas horas de la vida y del ministerio terrenal de Cristo, desde que lo arrestan allí en el huerto de Getsemaní hasta el momento crucial allí de su muerte, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario. Si hay algo que nosotros nos damos cuenta al leer y al comparar los relatos de la crucifixión y los eventos previos a ese momento, cuando comparamos el resto de los evangelios, nosotros encontramos que ellos fueron explícitos en mostrarnos que las horas finales del Señor Jesucristo fueron tremendamente crueles. Y tal vez es difícil leer y poder entender así con una simple lectura o un estudio profundo lo que realmente sucedió ese día. Pero los evangelios, la palabra de Dios inspirada, claramente nos muestra lo difícil, lo cruel que fueron los últimos momentos del Señor. El Señor tuvo que soportar un juicio injusto. Todo el odio de esa gente fue volcado sobre la persona de Cristo, y no solamente de los líderes religiosos de su nación, los líderes religiosos de Israel, sino también de parte de los soldados romanos, de parte de todas las autoridades romanas que intervinieron allí en todo ese proceso. Cristo fue ridiculizado, azotado, nosotros vemos en el relato de los evangelios, fue escupido, coronado de espinas, dice la palabra de Dios. Finalmente es condenado a morir en una cruz. A pesar de que el juicio que había hecho Pilato, a pesar de lo que él había visto, y el análisis del caso que él había hecho, él dice la Escritura, los evangelios relatan que él no halló ningún delito en Cristo. Sin embargo, él fue a parar y fue a morir a la cruz. Y en este relato que nosotros leímos del Evangelio según San Marcos, hay una pregunta, un planteo que el Señor expone, hace así colgando de la cruz, muy fuerte, muy interesante también, donde Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el planteo, ese es el interrogante que el Señor plantea allí en los minutos previos a su muerte. Y yo me atrevo a decirle, hermanos, sin duda alguna, que una comprensión genuina, profunda y real del Evangelio está vinculada a la respuesta que nosotros podamos darle a esa pregunta, a ese planteo que está haciendo el Señor Jesús. Repito, una comprensión profunda y real del Evangelio sin duda tiene que ver con la respuesta que nosotros podamos encontrar de ese planteo, de ese interrogante que el Señor está haciendo en nuestro texto. La realidad es que Cristo en ese momento literalmente sufrió el abandono del Padre. Ahora en el desarrollo vamos a profundizar cómo fue ese desamparo o ese abandono. Pero la realidad es que en ese preciso momento
Dios estaba juzgando en Cristo todos y cada uno de nuestros pecados. Y eso es lo que el Evangelio nos debe recordar a aquellos que amamos a Cristo y su Evangelio, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Cuando nos acercamos a los símbolos, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, cuando hacemos digna memoria, nosotros tenemos que ver la cruz y entender que Dios estaba castigando allí mis pecados, todos los pecados que me condenaban. Y Pablo nos ayuda a entender lo que Dios estaba haciendo en ese momento cuando él dice, por ejemplo, a los corintios, le dice en 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo en ese momento, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Cuando Pablo le está hablando allí del ministerio de reconciliación a los corintios, él le está diciendo dónde estaba Dios en ese momento. Dios no estaba allí destruyendo a los malvados, no, Dios estaba aplastando, por más fuerte que suene, a su Hijo en la cruz del Calvario. Y esa expresión, ese planteo, ese interrogante que el Señor hace en medio del dolor, nos debe conmover todo nuestro ser y llevarnos a buscar una respuesta, que hoy vamos a darle una respuesta a eso. Claramente, como dice allí el texto que acabamos de leer, la crucifixión, según el relato de Marcos, la crucifixión de Cristo estuvo rodeada de una serie de eventos extraordinarios, podríamos decir, sobrenaturales. Lo primero que nosotros vemos en el texto es que hay unas tinieblas que en ese momento cubren toda la tierra, y lo curioso es que se relata que todo está trascendiendo en el mediodía, o sea, en el punto máximo de claridad, podríamos decir, que puede tener una jornada, y sin embargo dice Marcos que la tierra fue cubierta de oscuridad, de tinieblas, dice el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, estamos hablando de 3 horas aproximadamente de oscuridad, dice el lenguaje actual. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. Y me gusta esta traducción porque la Reina Valera usa cierta terminología que puede sonar compleja. Los judíos tenían una forma muy particular de ellos de contabilizar las horas del día. Por eso que nosotros encontramos esa traducción literal, podríamos decir, de la hora sexta, la hora novena, la hora tercera, dice antes, en el momento en que el Señor fue crucificado. Jesús fue crucificado a la hora tercera, que serían las 9 de la mañana, podríamos traducirlo en nuestro lenguaje más popular. Y al mediodía, es decir, a la hora 12, a las 12 del mediodía, cuando el sol estaba en su punto máximo, dice Marcos que el texto, dice Marcos en nuestro texto, que vino una oscuridad sobre toda la tierra. Y esa expresión que aparece sobre toda la tierra, podemos entenderla no necesariamente sobre todo el planeta Tierra, sino sobre toda la tierra en Israel, sobre toda la tierra en esa parte geográfica donde está ocurriendo todo este hecho, ¿no es cierto? Ese es el entendimiento que nosotros podemos tener de esa expresión. En ese momento todo Israel, podríamos decir, se cubrió de tinieblas, se cubrió de oscuridad. Algunos escépticos a ese tipo de interpretación dicen que en realidad lo que ocurrió fue una especie de eclipse solar. Pero la realidad, hermanos, es que no hay argumento sólido para sostener que lo que pasó en el momento de crucifixión de Cristo fue un eclipse solar, sino que fue más bien una oscuridad, unas tinieblas sobrenatural, un hecho contundente, pero ocasionado por Dios necesariamente, no por una cuestión natural de la naturaleza, valga la redundancia. Ese día se celebraba la Pascua judía, por ejemplo, algunos argumentos que nos ayudan a entender que no fue un eclipse. Y siempre la Pascua judía se llevaba adelante en la fecha de luna llena. Eso es un dato que nos ayuda a contemplar un poquito más lo que dicen algunos escépticos. No había luna nueva, que es por lo general cuando ocurre un eclipse, había luna llena. Los eclipses ocurren en luna nueva. Nunca hubo en la historia un eclipse que durara 3 horas, porque dice de la hora sexta hasta la hora novena. En esa hora, lo que en realidad estaba ocurriendo era que Dios estaba mostrando, a través de un hecho extraordinario, a través de un hecho sobrenatural, ¿no es cierto? Dios está usando la creación, podríamos decir, para hacer algo visible, para generar un fenómeno visible, y eso era una representación, en cierta manera, de lo que estaba ocurriendo en el plano espiritual, de lo que estaba ocurriendo realmente
con la vida de Cristo allí colgando de la cruz. Y ahora vamos a ver y vamos a entenderlo en profundidad, ese hecho sobrenatural de oscuridad y de tinieblas que cubrieron allí ese día, esas horas. En la Escritura nosotros siempre vamos a encontrar que la oscuridad y la tiniebla tienen una connotación de juicio, tienen una connotación de la ira de Dios, del juicio de Dios contra el pecado del hombre. La oscuridad por lo general está vinculada a esa ira que Dios derrama sobre el pecado y sobre el pecador necesariamente. Mateo 8:12, por ejemplo, ustedes pueden tomar ahí nota, nos habla de personas que son echadas a las tinieblas de afuera, dice. Fíjense que ahí Mateo está hablando de personas que son echadas a las tinieblas, a la oscuridad de afuera. Allí es el lloro, dice, y el crujir de dientes. La traducción lenguaje actual dice, esta gente es echada a la oscuridad de afuera. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos pasajes que nos hablan de la llegada del día del Señor. Ese día del Señor, ese día de juicio y de castigo. Dice Amós, por ejemplo, el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 18, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, dice Amós. El lenguaje actual dice, no será un día de luz, sino un día de terrible oscuridad. Y yo quiero que ustedes vayan poniendo su mente en ese lugar, qué connotación tiene la oscuridad y las tinieblas, ¿no es cierto?, para entender lo que está ocurriendo en el plano espiritual. Dios está mostrando a esa gente, Dios está mostrándonos aún hoy lo que estaba ocurriendo allí en la cruz del Calvario. Sofonías, capítulo 1, versículo 14, seguimos con los textos que nos hablan de ese día del Señor, ese día de juicio. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, dice Sofonías, día de nublado y de entenebrecimiento, dice la Reina Valera 60. El versículo 15 de Sofonías 1, la lenguaje actual dice, será un día de gran enojo, un día de aflicción y angustia, un día de completa destrucción, un día de grandes nubarrones, un día de profunda oscuridad. Es lo que dicen los relatos que encontramos allí en el Antiguo Testamento. Y la conexión más profunda, la conexión más significativa que nosotros encontramos en la palabra de Dios con estas tinieblas que están cubriendo la tierra durante la crucifixión del Señor, una conexión muy interesante la encontramos en Éxodo capítulo 10. Yo quisiera que ustedes vayan allí, en Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, allí vamos a encontrar el juicio que Dios está haciendo sobre Egipto. Dios está juzgando a Faraón y a toda la tierra de Egipto con 10 plagas. Y antes de que suceda la muerte, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, dice la Escritura, presten atención a esto, que Dios envió densa oscuridad sobre la tierra de Egipto. Dice Éxodo capítulo 10, versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, dice. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densa oscuridad, densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Lo que está pasando en Egipto, hermano, en este momento que se está relatando allí en los tiempos de Moisés, eso nos ayuda a entender mucho mejor lo que está ocurriendo en Marcos capítulo 15. En el tiempo de Moisés hubo una oscuridad sobrenatural, dice la Escritura, sobre la tierra de Egipto. Eso ocurrió antes de la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Y esa oscuridad que está cubriendo la tierra de Egipto es el mismo acontecimiento que está sucediendo en Israel en el momento en que el Señor está siendo crucificado. La oscuridad de Egipto duró 3 días. Y fíjense qué interesante esto. Le dije que se posicionen porque no lo vamos a leer todo el texto, pero ustedes pueden hojearlo si quieren, allí capítulo 11, capítulo 12.
Pero la oscuridad de Egipto duró 3 días, hermanos. Y curiosamente, muy interesante, después de la oscuridad, Dios establece la celebración de las fiestas de las Pascuas para el pueblo judío. Lo que cientos de años y años después se está celebrando allí en el momento de la crucifixión de Cristo. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue en la fiesta de Pascuas. Yo no sé si ustedes van haciendo la conexión, pero vayan haciéndolo. Después de ese tiempo de oscuridad que se cubre la tierra de Egipto, Dios establece la Pascua para los judíos y ellos debían sacrificar un cordero, dice la Escritura. Fíjense cómo debía ser el cordero, dice Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, dice la Escritura. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjense ese dato, entre las 2 tardes, dice la lenguaje actual, y ese día al atardecer lo van a matar al cordero. Esa expresión que nosotros encontramos allí, entre las 2 tardes, hace referencia a las 3 de la tarde, a las 15 horas aproximadamente. Ese cordero pascual que el Señor está instituyendo, que el Señor está estableciendo en el pueblo de Israel, era el sustituto, y me corrijo, ni siquiera eran nación todavía, estaban allí, presos en Egipto. Pero el Señor está estableciendo una celebración donde ese cordero pascual iba a ser el sustituto a través del cual iba a ser preservada la vida de los primogénitos del pueblo de Israel, porque esa noche iban a morir los primogénitos, cuando venga la última de las plagas. Dice allí nuestro texto que el ángel de la muerte iba a salir por toda la tierra de Egipto, pero aquellos que pintaran el dintel de sus puertas con la sangre de ese cordero sustituto, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Por eso se llama Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo, pasar por alto. El ángel de la muerte iba a pasar por alto las familias que por fe iban a sacrificar un cordero e iban a usar esa sangre, ¿no es cierto?, para pintar allí puertas. Esa oscuridad de 3 horas que está ocurriendo en nuestro pasaje, en Marcos capítulo 15, está íntimamente, hermanos, relacionada con las tinieblas que cubrieron la tierra de Egipto por 3 días. Nosotros tenemos oscuridad por 3 horas en nuestro texto. En Egipto hubo oscuridad por 3 días. Y al igual que pasó en Egipto, hermano, en el tiempo de Moisés, cientos de años después, en el Calvario se iba a colgar allí, se iba a crucificar al verdadero Cordero de Dios, al verdadero Cordero Pascual, podríamos decir. En ese momento de oscuridad, el Cordero de Dios estaba siendo inmolado en la cruz. La sangre del Cordero de Dios estaba siendo derramada sobre ese madero. Esa cruz se transformó en un altar de madera donde Cristo estaba siendo inmolado. Y Marcos dice en su relato que Jesús murió a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde. Fíjense, a la hora en que iba a ocurrir allí. Dice el texto que leíamos antes, y lo inmolará a toda la congregación del pueblo entre las 2 de la tarde, entre las 2 tardes, perdón. Y decíamos que sería aproximadamente la hora 15. Y en esa hora eran sacrificados los corderos de las Pascuas siempre, desde la institución de esta fiesta. Y pensaba en una aplicación para esto que nos lleve a meditar y qué implicaciones tiene en nuestra vida espiritual, porque estamos hablando de que hay algo que está sucediendo en el plano físico, pero que tiene impacto en lo espiritual. Ese día, hermanos, Cristo estaba allí como nuestro sustituto. Él era nuestro sustituto en ese momento. Él estaba recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios, todo el castigo de la ira de Dios por el pecado del hombre. Él estaba recibiéndolo allí en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros y toda la gente a lo largo de toda la historia que ha puesto su fe en esa obra de la cruz pueda ser absuelto, pueda ser libre, pueda ser redimido del juicio de Dios, de ese día terrible. Ese día, hermano, estaba ocurriendo todo lo que se relata en el Antiguo Pacto. Día de angustia, día de dolor, de sufrimiento, de asolación, de oscuridad, de tinieblas. Todo eso
estaba cayendo sobre el sustituto nuestro, sobre Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve al Señor, dice lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo fue a la cruz, hermano, a ser sacrificado como un cordero por nosotros. Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 5, dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay otro sacrificio, ya Él fue sacrificado, dice Pablo. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por vos, por mí, por nosotros, lo hizo pecado, dice Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Cristo, en Él. Primera de Pedro 2:24 dice: Cristo, quien llevó Él mismo, dice, nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Cristo, llevando todo la condenación de nuestros pecados sobre sí mismo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, dice Pedro. Dice verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Estos pasajes que yo le acabo de leer, hermano, y hay muchos más, pero esta simple lista de pasajes, yo no sé si se dan cuenta, pero nos están revelando la esencia del Evangelio. Nos están ayudando a responder lo que el Señor va a plantear ahora más adelante en nuestro texto. Pero estos pasajes que leímos allí de Corintio, de Juan, de Pedro y tantos otros más del Nuevo Testamento nos revelan la esencia del Evangelio. Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Si nosotros vamos a predicar, tenemos que predicar eso. Eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo a los Corintios capítulo 15, versículo 3, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, hermano. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo cargó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado. ¿Qué otra cosa vamos a predicarle a la gente si no le predicamos ese Evangelio, el verdadero Evangelio? ¿Qué vamos a predicarle a nuestras familias, a nuestros hermanos, en nuestros trabajos, en nuestro círculo de relaciones? A esa gente que nos rodea y a la cual amamos y que sabemos que sin Cristo van camino a una condenación segura. ¿Qué le vamos a predicar? Y yo me ponía acá alguna serie de preguntas que yo quiero hacérselas a ustedes. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué vamos a usar? ¿Argumentos científicos? ¿Vamos a usar argumentos filosóficos? ¿Vamos a usar un lenguaje romántico? ¿Un lenguaje dulce tal vez? ¿Vamos a usar un lenguaje motivacional? ¿Vamos a predicar un Evangelio que motive a la gente y que vaya motivado al infierno? ¿Vamos a usar el recurso del miedo? Vamos a hacer un equilibrio a ver con estas preguntas. ¿Vamos a usar el recurso del miedo? ¿Vamos a mandar a todo el mundo directamente al infierno? ¿Vamos a usar un lenguaje legalista para predicar el Evangelio? No, hermanos, porque nadie, escuchen bien esto, nadie se va a convertir a Cristo. Nadie va a dejar de darle la espalda a Dios y va a correr hacia la cruz por escuchar argumentos científicos, por escuchar argumentos filosóficos, por escuchar un mensaje romántico, por escuchar un mensaje condenatorio, legalista, discurso del miedo. Nadie se va a convertir al Evangelio por escuchar un mensaje motivacional. Es el Evangelio, hermano, lo que es el poder de Dios. Es el Evangelio. Y lo que nosotros estamos viendo es la esencia del Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? El Evangelio es esa buena noticia, es esa gloriosa noticia, es el anuncio de lo que Dios hizo en el Calvario a través de la muerte de su Hijo. Cuando ese viernes de Pascua, que hoy todo el mundo recuerda, pero lo que menos hace es recordar la esencia de lo que se intenta celebrar. Eso es el Evangelio. Anunciamos lo que Dios hizo ese viernes de Pascua en la cruz del Calvario a través de su Hijo, Jesucristo. ¿A favor de quién? De pecadores como nosotros. ¿Y para qué hizo Dios eso? Para que podamos ser absueltos, para que podamos ser redimidos del tribunal de Dios. Eso es el Evangelio. Cristo tuvo que cargar nuestros pecados. Eso es la esencia del Evangelio. Pablo es muy claro, hermano, cuando le habla a los Corintios y le dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya Dios lo había anunciado de antemano cientos de años, hermano, para que nadie tenga duda en cuanto a la identidad mesiánica de Cristo.
700 años antes aproximadamente, antes de ese día de Pascua, cuando Cristo fue crucificado, fue proclamado el primer evangelio. Allí, en la pluma, en la voz, podríamos decir, del profeta Isaías. Se conoce lo que Isaías escribió en el capítulo 53 de su libro, se conoce como el primer evangelio. El profeta describe de una forma tan detallada la agonía del Calvario. Y ¿saben qué? Isaías 53 es la mejor exégesis que nosotros podemos encontrar de lo que sucedió ese día allí en la cruz de Cristo. Dice el versículo 3, Isaías 53, 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente, escuchen esto, hermano, marcalo en rojo. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, no enfermedades físicas, en la enfermedad del alma. Tenemos un virus, un veneno que nos corre por las venas, que es el pecado. Él llevó nuestros pecados, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, dice el primer evangelio. Dice, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo no fue a la cruz por su pecado, hermano, por su propio pecado. No, es imposible, él no tenía pecado. Él era un cordero puro, dice, sin mancha, un cordero inocente. Pero aún así, Isaías dice en su primer evangelio que Dios quiso quebrantarlo. El versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice la lenguaje actual. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Dios quiso humillarlo, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, formaba parte, precioso hermano, formaba parte, escuchen esto, del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en su mano el buen plan del Señor prosperará. Tendrá muchos descendientes. Si vos tenés a Cristo, si te arrepentiste de tus pecados y confiaste en Él, sos parte de esa descendencia, sos parte de ese linaje que va a gozar, que va a disfrutar de una larga vida junto a su Señor. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, hay dos palabras griegas que se pueden traducir como quitar ahí en ese texto. Una palabra que se usa en el lenguaje original, que no es la que está acá, pero que se traduce en nuestro idioma como quitar, nos da la idea de, por ejemplo, tomar esta computadora, yo tomo esto, lo que sea de acá del púlpito, yo lo saco de acá y lo pongo en la silla, o lo pongo donde sea. Lo saco, lo quito. Esa es la idea de una palabra griega que se traduce como quitar. Pero la otra palabra griega que se traduce como quitar nos da la idea de que yo tomo esto, yo tomo esta computadora y en lugar de ponerla allá, yo la mantengo cargada conmigo, yo la tengo encima mío, a la computadora mientras estoy acá parado en el púlpito. En vez de tenerla apoyada acá, la tengo encima mío. Y la palabra que se usa en Juan 1:29 es esa. Juan dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita. Jesús es el Cordero de Dios que está cargando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Él no puso el pecado en otro lugar, no, lo está cargando sobre sí mismo. Y eso fue lo que dijo Isaías, hermanos, 700 años antes. Para poder justificar a muchos, Él tuvo que cargar con los pecados de ellos, dijo Isaías. Y al final, en el 53, versículo 12, dice, y habiendo Él llevado el pecado de muchos. ¿Te das cuenta cuál es la esencia del Evangelio? Todo pecado, hermano, desde el más pequeño hasta el más grande, todo pecado, dice la Escritura, que va a ser castigado. Y esto no es un discurso de miedo lo que voy a decir ahora, quiero hacer el equilibrio. Porque no es solo una cosa o solo la otra, no, es ambas cosas. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio bíblico y el Evangelio bíblico dice que todo pecado, desde el más pequeño hasta el más grande, va a ser castigado. El pecador va a ser castigado. En el lago de fuego y azufre, en el infierno eterno, dice
la Escritura. O el pecador que se arrepiente y confía en Cristo para salvación, ese pecador va a ser salvo de la ira de Dios. Porque Cristo ha llevado sobre sí mismo el castigo de todos esos pecados. ¿Se dan cuenta el balance que hay? Eso fue lo que sucedió ese viernes allí en la tarde cuando la tierra de Israel se oscureció. El Cordero de Dios estaba siendo inmolado en la cruz del Calvario. Estaba allí cargando con el pecado del mundo. Estaba sufriendo, dice un autor, en esas horas el infierno eterno. Escuchen esto, qué interesante, de todos aquellos que Él iba a salvar a través de toda la historia. Cristo estaba sufriendo un infierno eterno, dice. El infierno que nos tocaba a nosotros, hermanos. El infierno que me tocaba a mí, que te tocaba a vos, Jesús lo sufrió en esas horas de oscuridad sobre la cruz del Calvario. Dice este autor, toda la eternidad de nuestro sufrimiento se condensó, dice, en esas horas. Se achicó, podríamos decir, en 3 horas o 6 horas en realidad, que fue lo que duró. John MacArthur dice, Él podía recibir una cantidad infinita y eterna de ira porque Él es una persona infinita y eterna. Su capacidad para todo es eterna y es ilimitada. En esas 3 horas Cristo sufrió millones de infiernos. Dios no estaba ausente en el Calvario, sino que Él estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados sobre Cristo en la cruz, dice este hombre. Y dando al mismo tiempo una muestra de amor, escuchen esto, incomprensible. Dios estaba castigando el pecado en su Hijo, pero a su vez estaba dando una muestra de amor incomprensible hacia todos aquellos que Él había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Se mete en un terreno delicado de MacArthur, porque la doctrina de la elección, tanta controversia que genera, ¿no?, en el mundo creyente, pero en realidad es una de las doctrinas, una de las verdades más preciosas que nosotros encontramos en la Biblia. La persona que entiende, que Dios le abre la cabeza y entiende la elección que Dios hace para salvación, es un camino de ida, no es de vuelta. Porque te cambia la vida, te cambia el entendimiento de la vida cristiana, el entendimiento del Evangelio. Cristo no murió, hermanos, en la cruz para hacer posible que tal vez algunos por ahí, que si se digna a arrepentirse y a creer y demás, pueda ser salvo. No. Cristo murió en la cruz para que un grupo de personas puntuales, específicas, escogidas con nombre y apellido puedan ser salvos. Esa es la realidad. Y fueron los pecados de esas personas con nombre y apellido por los cuales Cristo murió en la cruz. No murió por las dudas. Él no sufrió el infierno eterno por las dudas. Algunos o todos en algún momento de la historia decidan, se dignifiquen a creer. No, Él murió por personas con nombre y apellido. Y si vos querés saber si estás, ponía acá por ejemplo, entre los elegidos de Dios, yo te pregunto, ¿entendés la gravedad de tus pecados? ¿Entendés la gravedad de tus pecados? Estamos diciendo hace no sé cuánto que el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario. Si vos querés saber si estás dentro de los elegidos de Dios, ¿querés ser salvo de tus pecados? Es la pregunta. Dale respuesta a esas preguntas. ¿Querés ser libre de la condenación que significan tus pecados? Si en vos hay un grito desesperado por ponerte a cuentas con Dios, anda a Cristo, arrepentite de tus pecados. Confía en la persona y en la obra de Cristo y quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Dice un autor, Jesucristo se tuvo que beber esa copa de la ira santa y justa de Dios sin una gota de misericordia. Repito, Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, dice, allí, sudando gotas de sangre. Y este hombre dice, Cristo se tuvo que beber la copa de la ira santa y justa de Dios sin una gota de misericordia, para que nosotros hoy podamos disfrutar de la copa de salvación sin una gota de ira, hermano. Sin una gota de ira. Cristo absorbió, hermanos, toda la ira de Dios. Un Dios 3 veces santo. Toda esa ira cayó sobre Cristo. Para que nosotros hoy podamos disfrutar de una salvación tan grande. Eso es lo que dice el Evangelio, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Cristo sufrió el desamparo del Padre, hermano, para que vos y yo podamos ser recibidos, para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Él sufrió el desamparo del Padre para que yo pueda ser adoptado, hijo suyo. Y es lo que plantea el texto que decíamos al principio. Fíjense cómo Marcos muestra el abandono que Cristo sufre en la cruz. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dice que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para esta instancia, hermano, ya son las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo lleva 6 horas en la cruz, decíamos antes. Y en las últimas 3 horas Él está experimentando todo el peso de la ira de Dios, hermano, por nuestros pecados, que están siendo simbolizados por esa oscuridad que está cubriendo la tierra. Y en ese momento de angustia, de dolor, de desesperación, el Señor habla en arameo. Va a decir estas palabras en arameo. Y Él va a recitar el Salmo 22. Y dice, y clama a gran voz, dice el texto. Esa palabra gran voz en el idioma original, en el griego, es una palabra que se traduce como megáfono. El Señor está, imagínense que yo tengo un megáfono y esté hablando acá, no solamente me van a escuchar ustedes, me van a escuchar mucha gente acá a la redonda. Bueno, lo que el Señor está diciendo, lo que Marcos está diciendo, que Él está gritando, Él hizo un grito fuerte, un gran grito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que en ese momento hubo una ruptura, hermano, para aclarar ese punto, y vamos a darle respuesta a lo que decíamos al principio. No es que hubo una ruptura entre la unidad que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso es imposible que ocurra. Nosotros sabemos que hay una unidad perfecta, hay una unidad esencial, especial, podríamos decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad inmutable entre las 3 personas de la Trinidad. Eso no puede ser quebrantado. Marco no está hablando de eso. Tampoco fue que en ese momento Dios el Padre por un instante dejó de amar a su Hijo. No, de ninguna manera. Juan 10:17, escuchen las palabras. Vamos a darle color a esa expresión que nosotros estamos estudiando. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice Juan 10:17. Y si nosotros queremos ilustrar lo que está pasando ahí, yo traté de decirlo con mis palabras de forma humana, pero ilustra un poco lo que está pasando allí, en esa exclamación que está haciendo el Señor, en ese momento de abandono que Cristo está experimentando. El corazón de Dios el Padre está dolido, si lo queremos ver humanamente, pero es imposible entender lo que está ocurriendo acá. Pero el corazón del Padre está dolido por el amor que tiene por el Hijo. Dios el Padre nunca dejó de amar a su Hijo en ningún momento. Pero en un sentido estricto, hermano, en un sentido real, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana. En un sentido real, Él fue abandonado en su naturaleza humana por Dios el Padre. Dios no podía tener comunicación con Dios el Hijo en su naturaleza humana mientras Él esté siendo hecho pecado, porque Jesús está siendo hecho pecado por nosotros. Dice un autor, se trataba de Dios en nuestra naturaleza abandonado por Dios. ¿Posible entender eso? Es un misterio. Dios en nuestra naturaleza abandonado por Dios. La santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado, hermanos. Y en ese mismo momento, mientras Jesús colgaba de la cruz, Él estaba siendo hecho pecado por nuestra causa. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese fue el costo, hermano, que Dios estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar hoy cuando participemos de la cena, hermano. Dios estuvo dispuesto a pagar un alto costo por nuestra salvación. Solo Dios podía absorber su propia ira. Solo Dios. Solo Dios podía hacer eso. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese costo en la persona de su Hijo amado para salvarnos, para salvar a todo pecador que se arrepiente y cree en la persona de Cristo y en la obra de la cruz. Una aplicación. Este pasaje de Marcos, hermanos, pensemos un poquito en esto, ¿no? Yo me estoy esmerando, me estoy esforzando, estoy poniendo todo lo que puedo dentro de mis limitaciones para poder mostrarles a ustedes lo que
está ocurriendo de fondo, lo que este texto significa. Yo lo que estoy es leyendo, estoy explicando la palabra de Dios y estoy tratando de aplicar. Pero esto es imposible aplicarlo a la perfección, hermano. Esta es una porción que nosotros encontramos en la Escritura que ni siquiera esos elocuentes predicadores, esos grandes siervos de Dios que nosotros admiramos y que de pronto yo nombro algunos acá y uso comentarios y interpretaciones que ellos hacen, estudios que han hecho del tema, pero ni siquiera el predicador más brillante, hermano, jamás va a poder explicar de manera perfecta estas porciones de texto que nosotros encontramos en la Escritura. Ese abandono que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario escapa a nuestra capacidad de entendimiento, hermano. Ese abandono, ese desamparo, escapa a nuestra capacidad de entendimiento, sobrepasa la capacidad de entendimiento del estudioso más ilustre, del teólogo, del erudito más brillante, hermano. Nosotros, podemos estar horas leyendo este versículo. Podemos estar horas leyendo, meditando, estudiando en este pasaje. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al final del día, ¿saben lo que va a ocurrir? Vamos a terminar frustrados. Vamos a terminar estresados porque es imposible entender que Dios fue abandonado por Dios. En pocas palabras. Eso le pasó a Lutero, por ejemplo. En un momento dice que Lutero estaba estudiando este pasaje y estuvo tantas horas tratando de entenderlo que golpeó la mesa, dice. Y dice, imposible. Que Dios sea abandonado por Dios. ¿Quién puede entender eso? Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios, como decía el autor anteriormente. Esta es la única vez en los evangelios que nosotros vemos a Jesús dirigiéndose a Dios sin llamarle Padre. Fíjense qué interesante. Es la única vez en todo el relato de los evangelios donde vamos a ver que Jesús le dice Dios y no Padre. Jesús sabía que él tenía que beber la copa de la ira de Dios. Por eso que en ese relato en el huerto de Getsemaní el Señor hace mención de eso. Él sabía lo que implicaba sufrir por nuestros pecados. Y él sabía que eso iba a significar el desamparo, el abandono de su Padre. Pero a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo no deja de confiar en Dios. Jesús está gritando, Dios mío, Dios mío. No lo podemos entender eso. Jesús siendo Dios, o sea, Dios está gritando, Dios mío, Dios mío. Y aunque eso suene contradictorio, hermano, aunque eso suene hasta confuso, lo que nosotros estamos leyendo y estudiando es un grito de angustia y de confianza al mismo tiempo. Repito, es un grito de angustia y de confianza al mismo tiempo. El dolor y la agonía que Jesús estaba experimentando en su naturaleza humana era indescriptible, era increíble. Él está sufriendo millones de infiernos, decíamos, en su cuerpo de carne, pero en vez de quejarse, y podríamos sacar muchas aplicaciones detrás de esto, en vez de quejarse con amargura, dirige a Dios un grito de angustia, dice. Y él que cita, dijimos, el Salmo 22. Él está en el peor momento de su naturaleza humana, en el peor momento de agonía, y en vez de quejarse, él cita la palabra de Dios. Y Jesús conocía perfectamente el Salmo 22, hermano, el contenido del Salmo 22. Él sabía que después de describir los horrores de la crucifixión, ese salmo concluye con una victoria. No lo vamos a leer completo, ahora yo voy a leer unos versículos, pero usted anótelo. En ese salmo se describe todos los horrores de la crucifixión, pero se termina con una victoria. Y Jesús sabía eso, hermanos. Dice el Salmo 22.1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús está citando de memoria literalmente las palabras que están allí en el Salmo 22. Jesús está dándole forma, hermanos. Jesús está dándole una expresión a la angustia que él está sufriendo. Él está haciendo una petición de socorro. Él está pidiendo a Dios que venga a socorrerlo. Podríamos parafrasear lo que el Señor está diciendo allí. Dice, Dios mío, ven pronto a socorrerme. Esa puede ser una paráfrasis que podemos dar de ese texto.
Y fíjense que Marcos, en medio de semejante angustia, en medio de semejante escena sensible de dolor y de sufrimiento, dice, y algunos de los que estaban allí, versículo 35, al oírlo, dicen, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Así no tiene mucho sentido lo que está ocurriendo, pero yo les voy a dar el sentido de lo que está pasando en realidad. Hay personas que están ahí y que Eloi, Eloi, lama sabactani. Él está hablando en arameo. Y hay personas que están allí presenciando, viendo y escuchando todo lo que está ocurriendo, todo lo que yo vine describiendo recién, la angustia, el dolor, los sucesos sobrenaturales que están ocurriendo, todo el significado espiritual que eso está teniendo, lo que Dios está haciendo con su propio Hijo en la cruz. Y en medio de ese contexto hay personas que están ahí y que confunden las palabras que Jesús dice en arameo. Y ellos están pensando que Jesús está llamando al profeta Elías. ¿Por qué? Porque escuchan esas palabras que él dice y piensan que Jesús está llamando al profeta Elías. Por eso dicen, mirad, llama a Elías. Nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que Elías no vio la muerte. Él fue llevado, dice la Escritura, en un torbellino de fuego, fue llevado al cielo. Y a partir de ese acontecimiento en la historia judía, en la cultura judía, había una tradición entre los judíos de que Elías se aparecía desde el cielo para socorrer a los justos cuando los justos estaban en tiempo de dificultad. Y eso es lo que está en la mente de estas personas cuando confunden las palabras del Señor Jesucristo. Ellos se les viene a la mente esa tradición, que era una tradición literalmente. Y ellos están usando de manera burlista eso. Por eso dice, mirá, está llamando a Elías. O sea, está llamando a Elías que lo venga a salvar, que lo venga a rescatar. Las personas se están burlando de Jesús con una tradición que había en la cultura judía. Ellos se están divirtiendo, hermano, con lo que está pasando en la cruz. Ellos se están divirtiendo con lo que está ocurriendo. Y el versículo 36 dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Hoy ya le leía el texto de Juan, donde Juan nos muestra la humanidad de Cristo y él dice, tengo sed. Acá nosotros estamos viendo el desamparo que él está sufriendo en su humanidad. Y esta gente que confunde las palabras en arameo de él, que lo asocian con esa tradición judía, dice, corrió uno a empaparle vinagre, poniéndole una caña, le dio a beber y dice, dejad, veamos si viene Elías a rescatarle, a bajarle. Ese vinagre era un vino barato que tomaban allí los soldados y también solía haber allí una especie de vinagre para darle a los que estaban ahí siendo crucificados. Y lo que ellos querían lograr era que Jesús no muera de inmediato. Eso es la intención que hay detrás de esta gente. Ellos no querían que Él se muera de inmediato, sino que con ese vinagre Él se reanimara un poco y tuviera tiempo para ver si Elías viene. Eso es lo que está pasando de fondo. Esa es la intención que hay en esta gente que se está burlando. Ellos querían extender un poco más la agonía para que Él vea si lo venía a rescatar Elías. Fíjense que Marcos, después de describir allí tanto sufrimiento, dice que el Señor completó su obra de redención. Marcos 15:37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos no nos dice qué fue lo que el Señor expresó en ese grito fuerte. ¿Se acuerdan que les dije? Es como que si Él estuviera con un megáfono, es lo que está ocurriendo. Y no quiero que se olviden de eso, porque ahora le van a encontrar sentido a eso. Marcos nos dice qué fue lo que el Señor gritó. Pero los evangelios de Juan y de Lucas, ellos sí nos ayudan a entender mejor lo que ocurrió en ese momento. Por ejemplo, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado ese vinagre o ese vino agrio, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dice. El Señor dijo, consumado es, ya todo acabó, ya todo terminó. La obra de redención fue culminada, fue consumada. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí encontramos el detalle que no nos da Marcos. Dice, y habiendo dicho esto, expiró, murió. El Señor Jesucristo, hermano, había completado la obra de redención
que el Padre le había encomendado y entregó, dice la palabra, su espíritu. Grábense esto, hermano. Cristo no solamente fue a la cruz voluntariamente, sino que Cristo entregó su vida voluntariamente cuando todo ya había sido consumado, cuando todo ya había sido completado. A Cristo no le quitaron la vida, hermano. Él dio su vida. Repito, a Cristo no le quitaron la vida, Él entregó su vida. Cuando nosotros rodeamos la mesa, cuando nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo, nosotros tenemos que tener claro eso. Nadie le quitó la vida a Cristo. Él entregó, Él dio su vida. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante en el versículo 17 Juan dice, el Padre me ama porque yo sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Juan 10:18 dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Eso quiero que te grabe en la mente. A Él no le quitaron la vida, Él dio, Él entregó su vida. Cristo entregó su espíritu, dice el relato de los evangelios. Eso es lo que Él gritó a gran voz. Lucas 23:46, Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto murió. Estoy leyendo el lenguaje actual. Lucas 23:46. Ese dato es muy importante, hermanos. El megáfono, yo les decía. Él está gritando. Él no está suspirando. Él no está susurrando algo. No, Él está gritando, hermanos. Y toda la gente que estaba ahí, los burlistas y toda la gente, aún los que creyeron, toda la gente que estaba presenciando eso, la gente de la época, ellos sabían muy bien que un crucificado, porque mucha gente que estaba ahí no era el primer crucificado que veían. Ellos ya habían visto varios crucificados y ellos sabían muy bien que un crucificado apenas podía balbucear algunas palabras por la dificultad respiratoria que implicaba estar crucificado y morir por crucifixión. Pero Jesús no estaba balbuceando, Él no está susurrando algo. Jesús clamó con una voz potente para que todos los que estaban allí puedan escuchar, hermano, que al momento de morir Él todavía tenía suficiente vida como para seguir por varias horas más. Él está gritando, Él está entregando su vida al Padre. Nadie me quita mi vida, dijo el Señor Jesús. Yo tengo autoridad para tomarla, para entregarla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y fíjense lo que ocurre. Al entregar su vida al Señor Jesucristo, es precioso, hermano, porque lo que se relata ahí, el Señor abre para nosotros un camino para la presencia de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El versículo 38 dice eso, Marcos 15:38. En el templo de Jerusalén, hermano, había un velo que era muy pesado, era muy grueso. Dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese lugar clave donde se ofrecía una vez al año el sacrificio en el día de expiación. El lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia en el templo de Jerusalén. Ahí estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, donde en ese día de expiación el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre del cordero que se sacrificaba ese día. Una vez al año, solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, a ese lugar que era dividido por ese velo. Y para que ustedes tengan una noción de qué era el velo, era una cortina tan gruesa. Dicen los historiadores que ni siquiera dos caballos unidos, uno tirando para un lado y el otro para el otro, en sentido contrario, ni siquiera dos caballos podían romper esa cortina. Tenía 18 metros de altura, 10 centímetros de espesor. Ese velo simbolizaba literalmente la separación que existe entre el hombre y Dios por causa del pecado. Eso era lo que simbolizaba el velo. Pero en ese momento en que el Señor expiró, ese momento en el que todo fue consumado, ese momento en el que Él gritó y entregó su vida, ese momento, esa cortina gruesa, ese velo grueso se partió en dos, dice Marcos, de arriba abajo. Y a partir de entonces se abrió ese camino, hermano, se abrió esa vía de acceso a la presencia de Dios.
ya no a través del sacrificio en el templo, sino a través del sacrificio de Jesús. Me encanta, como lo dice un autor, la muerte de Cristo dejó el templo inoperante, ya no servía para nada ese lugar. La muerte de Cristo dejó sin sentido, sin propósito alguno, el templo. Con un solo sacrificio el Cordero de Dios hizo cesar de una vez por todas, de una vez y para siempre, el sistema sacrificial, hermanos, que venía sucediendo desde el antiguo pacto. Hebreos, eso lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca paran de quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice el autor de Hebreos. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nosotros hoy tenemos el camino abierto para ir al Padre, hermano. En el versículo 18 de Hebreos 10, el autor dice, pues donde hay remisión de estos, donde hay remisión de pecados, no hay ofrenda, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo confianza, dice otra traducción, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Escuchen esto, a través del velo, esto es su carne, fíjense cómo nos aclara, nos da un comentario de lo que está pasando en Marcos 15. A través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué vamos a hacer? Acerquémonos, dice, confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, dice, y lavados nuestros cuerpos con agua pura. La Nueva Traducción Viviente dice, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Imagínense ese día, hermanos. Pensemos un poquito en ese momento. Mientras los sacerdotes estaban allí en el templo, estaban sacrificando miles de corderos por la celebración de las Pascuas, ese día, a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios estaba muriendo en la cruz. Se rompe el velo, deja inútil ese lugar. Y a partir de ahí se establece un camino, se abre un camino de salvación y de reconciliación, como dice el autor de Hebreo, por medio de la sangre que fue derramada. Y para cerrar, hermanos, el versículo 39, fíjense la confesión que hay allí. Fíjense la confesión que ocurre a los pies de la cruz, Señor. Esto es tremendo, hermano. Dice el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo el testimonio de este hombre. Marcos no nos da tanto detalle, pero Mateo sí lo hace. Mateo da más detalle de lo que pasó en ese momento. Dice Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Más eventos sobrenaturales, escuchen, y las rocas se partieron. ¿Y querés más eventos sobrenaturales? Y los sepulcros, y se abrieron los sepulcros, dice. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Tremendo, hermano. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice el relato. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y acá viene lo que dice el centurión. Y dijeron, él y otros más, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero fíjense, muchas cosas sobrenaturales ocurrieron claramente al momento en que Cristo entrega su vida, pero Marcos se enfoca, a diferencia de los otros relatos, Marcos se enfoca únicamente en el impacto que produjo ese acontecimiento, esa muerte de Cristo, en el impacto que produjo en el corazón de ese centurión romano que estaba allí. Ese centurión romano era un gentil. Él estaba allí presenciando todo lo que estaba sucediendo. Es más, ese soldado romano probablemente fue testigo de miles de muertes por crucifixión. Pero lo que él estaba presenciando en ese momento, él nunca lo había visto.
Es muy probable que él haya participado de las burlas, de todo el escarnio, de los golpes, de todos los escupitajos que el Señor Jesucristo recibió en su cara. Probablemente él le escupió, probablemente él lo insultó, probablemente él le dijo de todo. Sin embargo, él vio que el Señor permanecía mudo, que el Señor permanecía en silencio, hasta que el Señor abrió su boca. Tremendo, hermano. Este hombre vio lo peor del sufrimiento de Cristo, que él guardó silencio, pero este hombre también vio cuando Cristo habló, hermano. Él lo observó, él escuchó hablar a Cristo. Este soldado romano fue testigo de todo el odio que fue volcado sobre Cristo, pero este soldado romano presenció, hermano, el momento en el que Cristo habla con un miserable pecador que colgaba a su lado. Él presenció eso. Y en un momento dado, ese criminal que estaba al lado de Cristo dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, Lucas 23:41, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo, dice. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. El soldado romano presenció eso. Y en la mente y en el corazón de un hombre incrédulo, hermano, este diálogo es lo más ridículo que alguien puede presenciar. Que dos locos estén ahí colgados y uno le esté prometiendo cosas al otro. En la mente de un hombre incrédulo es lo más ridículo, lo más sin sentido que alguien puede escuchar. Pero en una mente que está siendo golpeada por el Espíritu Santo, una mente, un corazón que está siendo transformado por el poder de Dios, en ese diálogo encuentra la charla más dulce, hermano. Y la mente y el corazón de este hombre aparentemente está siendo golpeada por el poder del Espíritu Santo, porque él no ve eso como ridículo, él no ve una estupidez lo que está pasando allí, ese diálogo que están teniendo estas personas. Él está viendo eso como lo más dulce, como lo más hermoso. Él está viendo cómo Jesús está perdonando los pecados a ese pecador que colgaba a su lado. Él no está viendo una ridiculez, hermano. ¿Por qué? Porque Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Este soldado romano está dando gloria a Dios, está diciendo: verdaderamente este era justo, este era el hombre, este era el Hijo de Dios. Este soldado romano horas antes tenía el corazón de piedra, pero ahora su corazón y su mente estaba siendo golpeado por el Espíritu Santo, hermano. Que a él no le queda otra que reconocer: acá hay algo distinto. Esto no es lo mismo de siempre. Este es el Hijo de Dios. Y este texto, hermano, tiene un gran significado para nosotros. Tiene un significado crucial en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos comienza su Evangelio diciendo así, Marcos 1:1, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y durante el Evangelio de Marcos nosotros vamos a ver que los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Podemos ver cómo Dios mismo, Dios el Padre, reconocía que Jesús era su Hijo. Y a Cristo mismo lo vemos en los Evangelios y en este en particular, identificarse como el Hijo de Dios. Pero hasta este momento, hermanos, hasta Juan, hasta el versículo 39, hasta este momento, nunca hubo alguien, ningún solo hombre, que le llamara a Jesús Hijo de Dios en el Evangelio según San Marcos. Nunca hubo alguien que reconociera que Jesús era el Hijo de Dios. Y a los pies de la cruz nosotros tenemos a un gentil, a un hombre duro, a un hombre que vaya a saber las cosas que habrá hecho a otros y al mismo Cristo. Pero a los pies de la cruz Él está reconociendo, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios. En ese momento, hermano, ese centurión está ilustrándonos nosotros. Ese centurión está ilustrando la razón por la cual Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo a morir en una cruz para salvar a pecadores como nosotros. No nos podemos cansar de decir eso. Más allá de que si pusiéramos un contador de frases o de expresiones, ya vaya a saber cuánto estaría sumando esa expresión, pero no, esa es la esencia del Evangelio. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como vos y como yo. Y ese soldado romano está ilustrando lo que ocurre cuando un pecador se acerca a la cruz de Cristo, hermano. Su entendimiento es abierto, sus ojos son abiertos.
Él ahora puede ver el diálogo semejante y entenderlo. Él ahora puede ver la imagen de la cruz, puede ver el relato de la cruz y puede ver en Cristo un poderoso Salvador, un glorioso Salvador. Eso es lo que ocurre cuando un pecador se acerca a la cruz. Puede ver a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Este hombre, el centurión, estuvo expuesto a la cruz. Él estuvo allí, su vida estuvo expuesta por todo el relato, el sacrificio y demás. Y así como Él estuvo expuesto, nosotros hoy estamos expuestos a la cruz de Cristo por la predicación de su palabra, hermano. Todos los hombres que se exponen a la predicación del Evangelio de la cruz están expuestos a la cruz de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Esa es la incógnita, esa es la pregunta de las preguntas. ¿Cómo va a reaccionar el pecador que se expone a la cruz de Cristo? Hubo gente que se burló, que reaccionaron con indiferencia. Hubo gente que se fue golpeando el pecho, estaban dolidos, dice la Escritura. Se observaron, pero no sé si reconocieron que ese era el Hijo de Dios. Pero este centurión romano tuvo la mejor reacción, la más gloriosa de las reacciones que uno puede tener al exponerse a la cruz. Para cerrar ya, este pasaje, hermanos, rápidamente, a modo de conclusión, 2 consideraciones nada más. Este pasaje nos muestra, entre tantas cosas que aprendemos, lo impactante que es la justicia y la santidad de Dios. No es algo para tomar a la ligera, hermano, la justicia y la santidad de Dios. Y yo voy a tratar de hacer ese equilibrio precioso y perfecto que debe haber en la proclamación del Evangelio, hermano. Repito, este pasaje nos muestra la impactante justicia y santidad de Dios. Si alguien quiere saber qué tan santo es Dios, vos tenés que mirar la cruz. Vos tenés que mirar la cruz y ver al Hijo de Dios muriendo por tus pecados. Y ahí te vas a dar cuenta de que Dios no toma el pecado a la ligera. Vos querés ver lo grave de tu pecado y querés ver qué tan santo es Dios, mirá la cruz de Cristo. Ahí nosotros vemos que Dios no juega con el pecado, hermano. Para Dios, ese pecado que nosotros cometemos con tanta facilidad, todo el tiempo estamos pecando. Conservamos esa naturaleza pecaminosa, pero aún después de convertirnos, a Cristo, ese pecado que nosotros cometemos con tanta facilidad, a veces coqueteamos con el pecado. Para Dios el pecado es algo tan serio que para poder salvarnos, para que pecadores como nosotros podamos tener comunión con Él, su Hijo tuvo que morir en la cruz. Eso nos enseña un pasaje de esta naturaleza. Eso nos enseña el relato de la crucifixión de Cristo. Cuando vos te vengan duda de cuánto aborrece Dios el pecado, mirá los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y este pasaje, por último, nos enseña la naturaleza del amor de Dios. Equilibrados, dijimos. Vamos a hablar del amor de Dios. No todo es una sola cosa, sino ambas cosas. Este pasaje nos muestra la naturaleza del amor de Dios, hermanos. Nosotros no podemos entender el amor de Dios hasta que no entendemos la ira de Dios. Y aún así, entendiendo la ira de Dios, no vamos a poder entender nunca, hermano, lo que ocurrió allí. Lo que yo le decía, que a mí me conmueve todo mi ser, porque Cristo fue desamparado para que yo fuera amparado, hermano. Para que yo pueda ser hijo. Pero no vamos a entender el amor de Dios hasta que no entendamos la ira de Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Él está airado contra el impío todos los días. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3 estoy leyendo, y 20 versículos atrás, en el versículo 16, ahí tenemos el pasaje precioso del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Pero Juan es claro en decir que el que rehúsa creer en el Hijo no ve la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claramente, hermano, nosotros vemos que la Escritura nos muestra, nos habla de que la ira de Dios no está sobre el pecado en sí mismo, está sobre el pecador. Dios aborrece el pecado y su ira no está sobre algo intangible, está sobre algo
sumamente tangible, que es el pecado, es el hombre. La ira de Dios está sobre el hombre pecador. Todos los pecadores, decía un gran predicador del siglo pasado, están en las manos de un Dios airado. Todos los pecadores. Si nosotros no entendemos eso, jamás vamos a poder entender la gloriosa noticia del Evangelio que sí nos habla del amor de Dios. Pero tenemos que entender primero que todo hombre pecador está en manos de un Dios airado, hermano. Y cuando entendiste eso, ahí viene lo precioso, lo perfecto, lo glorioso, lo extraordinario, lo misterioso también, que ninguna mente jamás va a poder entender a la perfección. Tenemos por un lado la ira de Dios. Voy a tratar de explicarlo, pero para mí es sorprendente, hermano, o sea que ténganme paciencia. Por un lado tenemos la ira de Dios y por otro lado está el pecador. Eso está claro. Esa es la mala noticia del Evangelio. Pero la obra de Cristo en la cruz nos habla de que entre la ira y el pecador Dios interpone su amor. Dios interpone entre ambos extremos su amor, hermanos. Dice John Stott, el amor divino triunfó sobre la ira mediante el propio sacrificio divino. Anteriormente dijimos que el único que podía soportar su ira era Dios mismo. Por eso en la naturaleza humana que toma Cristo, al venir Dios descarga toda su ira. Entre la ira y el pecador Dios interpone su amor. El amor divino triunfa, dice este autor, mediante el propio sacrificio divino. La cruz fue simultáneamente un acto de castigo y perdón, un acto de condena y de gracia, de justicia y de misericordia al mismo tiempo, hermanos. Y pudiéramos profundizarlo más, pero ya eso asombra a nuestra mente, eso nos cautiva. El amor de Dios no tiene que ver con que a Él no le interesa en absoluto el pecado del hombre, no. A Dios le interesa, Él es 3 veces santo, decíamos. No es que Dios dice, vení, no importa tu condición, no importa lo que hagas, yo te voy a recibir igual. No, hermano. La Biblia nos habla de un Dios que es perfectamente santo, es perfectamente justo, de un Dios que no juega con el pecado, un Dios que no va a tener por inocente al culpable, dice la Escritura, pero asimismo la Biblia también nos dice que ese mismo Dios interpuso su amor entre su ira y el pecador. Y ese amor fue demostrado ¿por quién? Por Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Quien siendo inocente murió por nuestra causa, murió por nosotros. La ira que yo merecía cayó sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Dios interpuso su gran y perfecto amor, hermano. Por eso Juan dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora tiene más sentido Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, dice Juan. De tal manera, y no vamos a entrar en esa acepción de la palabra mundo, tenemos un entendimiento claro de eso, pero Juan está diciendo que Dios amó a personas y ha dado a su único Hijo para que esas personas, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no amó a un grupo de gente buena, hermano. Nosotros amamos a la gente buena, que nos quiere, que nos da cariño, pero Dios no amó a un grupo de gente buena. Dios no amó a gente justa y amable. Él amó a un grupo de gente aborrecible. Él amó a un grupo de gente miserable. Y por ese grupo de gente aborrecible y miserable, lo más vil y menospreciado del mundo, Dios entregó a su Hijo, dice la Escritura, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecador, en que siendo aborrecible, en que siendo miserable, Cristo murió por nosotros. Amén. Les prometí el himno. Dice, profundo amor del Padre Dios. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable. El amor de Dios hizo de hombres pecadores y miserables como nosotros tesoros para Él. Ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, dice. El abandono que decíamos antes. Pero ese abandono trae hijos a la gloria por la herida que le marca, dice, a Cristo en la cruz. He aquí el hombre con mayúscula, la humanidad de Cristo, el hombre, Dios en la naturaleza humana, dice, he aquí el hombre en la cruz, a hombros, cargó mis pecados, dice.
y escucho con pesar mi voz unirme a cada escarnio. Y yo me pregunto hoy todavía, hermano, si yo sería como ese centurión romano o sería como los otros que se burlaban. Y yo no puedo decir que yo sería como el centurión romano, hermano. Si Cristo no me hubiese rescatado, probablemente yo me estaría burlando de Él. Estaría uniéndome allí, como dice el himno, me estaría uniendo a cada burla, a cada escarnio, a cada golpe, a cada escupitajo. Si el Espíritu Santo no hubiese golpeado mi mente y mi corazón, y no hubiese ablandado mi corazón. Mi culpa lo retuvo ahí, dice el himno. La obra completando. Ya todo fue consumado, dijimos antes. Me imparte vida por morir. Ya todo es consumado, dice el himno. ¿De qué me voy a jactar? ¿De dones? No, de dones no me jactaré, dice. Ni me voy a jactar por fuerte ni por sabio. Me voy a gloriar de Cristo, que Él murió en la cruz. ¿De quién murió me voy a gloriar? Jesús resucitado, hermano. Nosotros hoy recordamos la muerte de Cristo, pero también sabemos que Él ya no está en esa tumba. Él venció la muerte, hermano. ¿Por qué obtendré su galardón? Dice el himno. ¿Qué galardón merecemos nosotros? No puedo dar respuesta, dice. Imposible dar respuesta. Mas esto sé de corazón. Mas esto sé de corazón. Que Jesús pagó mi deuda. Amén.